En los especiales de Canal Pro conversamos con el abogado Rolando Díaz. Él es presidente del Consejo de la Comisión Nacional de Competencia. Estuvimos analizando con él también detalles de hasta dónde puede llegar a tener injerencia esta Comisión Nacional y en qué casos interviene. No en materia de formación de precios, él lo aclara muy bien en la entrevista. Escuchemos. Bueno, quiero contextualizar un poquito, porque en estos días, en más de una ocasión, nos han hecho referencia respecto de la subida de precios de determinados productos, pero no es la primera vez que ocurre, o sea, no es la primera vez que se hace referencia a la CONACOM y a su rol en materia de regulación de precios o en materia de precios o comportamiento de precios, mejor dicho, ¿no? Y en ese sentido, si me das un par de minutos, Omar, quisiera contextualizar un poquito cuál es nuestro rol como institución, ¿verdad? La Ley de Defensa de la Competencia se promulga en el 2013 y es reglamentada en el 2014 y tiene básicamente dos objetivos. Y esos dos objetivos luego se traducen en los objetivos institucionales de la autoridad de aplicación, es decir, esa autoridad de aplicación que tiene por finalidad cumplir los objetivos establecidos en la ley, básicamente asume esos dos objetivos también y los hace suyos, ¿no? ¿Cuáles son esos objetivos? Por un lado, promover la competencia en los mercados y por otro lado, defender la competencia. Cuando hablamos de promoción de la competencia, básicamente estamos hablando de actividades, como su nombre lo indican, que permitan que o faciliten que la gente, en general la ciudadanía, pero en particular los agentes en los diferentes mercados, entiendan que existe una cultura de la competencia, que esa cultura de la competencia es positiva y que finalmente va a terminar redundando en beneficio de los actores en el mercado, partiendo desde todas las cadenas productivas en los diferentes mercados hasta el último eslabón, que serían los consumidores. Y en conjunto, la sociedad. Ese es el objetivo, ¿no? Y hacemos actividades, por ejemplo, en ese sentido de lo que llamamos también abogacía, o emitimos opiniones cuando se nos consulta, y en algunos casos de oficio, respecto de determinadas cuestiones puntuales. Así hemos tenido oportunidad ya de expedirnos sobre el tema puntual que estamos hablando ahora, materia de regulación de precios, tanto para la fijación de precios máximos como para la fijación de precios mínimos. Recordarás el caso reciente que se dio respecto, que tuvo mucha repercusión mediática también, respecto del requerimiento realizado por los transportistas camioneros respecto de la fijación de precios mínimos del flete. Sí. Respecto de eso, entonces, tanto hablamos de precios máximos como de precios mínimos, de precios referenciales, en definitiva de precios. Y ahí quiero ir al siguiente aspecto, que es el de la defensa de la competencia. La defensa de la competencia sería como salir con la armadura y pelear contra determinadas conductas que son contrarias a la competencia, que son expresamente tasadas también en la ley, que son el abuso de posición dominante, es decir, cuando una empresa que tiene una posición dominante abusa de esa posición en detrimento de los demás agentes del mercado, que podrían ser su competencia, o otras empresas que están en otros niveles, en otros eslabones de la misma cadena, ¿no? O también, incluso respecto, eso tiene consecuencias respecto a los consumidores también. Y la otra podría ser la de los acuerdos prohibidos, es decir, que dos o más empresas se ponen de acuerdo, por ejemplo, para no competir, ¿sí? Es decir, deciden no competir, se ponen de acuerdo y dicen, vamos a fijar, como somos solamente dos en este mercado, en lugar de competir, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a fijar un precio lo suficientemente alto como para que los consumidores de todas formas terminen comprando de nosotros, como no hay una tercera alternativa, ¿no? O también para competir, por ejemplo, en licitaciones públicas, con lo cual se desvirtúa el concepto de competencia porque no existe tal competencia y esa es una conducta reprochable, esa es una conducta castigada por nuestra normativa y por tanto debe ser perseguida por la Comisión Nacional de la Competencia. Y un tercer aspecto que sería el control de operaciones de concentración. Y ese caso a lo mejor nos puede llevar a introducirnos a tu siguiente, a una de las preguntas que ya planteaste, dejaste abierta, es el caso de aquellas operaciones que se dan entre empresas y que suponen la fusión de dos empresas para crear una nueva, distinta,
la fusión en la cual una permanece y la otra desaparece, es decir, se da la fusión por adquisición. Esto se puede dar ya sea porque se adquiere el capital accionario o porque se adquiere activos de la otra u otras empresas, pueden ser esa una de las modalidades, o también incluso mediante contratos, como el caso que se dio el año pasado, justo hace un año y un mes de esto, en el caso de la operación de concentración que también tuvo mucha repercusión mediática, que fue el de Frigomer con Frigorífico Norte, en el cual la primera empresa, Frigomer, contrataba a la segunda y en realidad contrataba su capacidad instalada para faena. ¿Sí? Esta operación fue una operación rechazada por la Comisión Nacional de la Competencia porque se consideró que el Grupo Minerva en Paraguay ya gozaba de una posición dominante y que como consecuencia de esta adquisición estaría reforzando esa posición dominante y por tanto eso sería contrario a lo establecido en la ley. Ahí la comisión actúa aplicando la ley, defendiendo la competencia y por tanto procedió a rechazar esa operación de concentración. O sea, es una de las formas en las que se presenta su actuación, ¿sí? Una cuestión importante que destacar aquí es que nosotros no somos, y no somos porque así establece la ley, no somos reguladores. ¿Sí? Yo creo que ese es un concepto importante. Claro. La Comisión Nacional de la Competencia no regula los mercados, no participa en la regulación de los mercados. Podríamos poner ejemplos de organismos que sí son organismos reguladores. La CONATEL, por ejemplo, es un organismo que regula el mercado de telecomunicaciones. Sí. Regula, entonces actúa como regulador en ese mercado. Nosotros no somos reguladores. En definitiva, nosotros no marcamos el camino por donde deben ir las empresas en los diferentes mercados. No es ese nuestro rol, no es ese el rol asignado por la norma y por tanto tampoco podríamos excedernos y hacer otra cosa. Al no ser reguladores de mercados, por supuesto tampoco somos reguladores de precios. No está dentro del ámbito de nuestras facultades y además iría casi en contra de la naturaleza misma de la ley, en contra de la naturaleza de la CONACON, entrar a regular precios. Lo que sí podemos hacer cuando se presentan este tipo de fenómenos o de situaciones en los mercados es apoyar, si hubiera algún órgano regulador, y me aparto un poco del ejemplo y voy al caso de, no sé, el Ministerio de Salud, y ahí podría ser un buen ejemplo que te puedo enseñar en un rato. El Ministerio de Salud, cuando, por ejemplo, dice queremos regular el precio del alcohol en gel, el precio de los medicamentos, o queremos regular el precio de los tapabocas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol de la Comisión Nacional de la Competencia en este tipo de cuestiones? Primero, sencillamente apoyar a esa institución dándole una opinión respecto de lo que pretende regular, del fenómeno que pretende regular, del mercado que pretende regular, y dándole algunos criterios que debería considerar todo regulador a la hora de dictar una norma que intervenga en el mercado, de tal forma de evitar que esa intervención en el mercado sea más dañina que beneficiosa. ¿Y cómo se puede dar esto? Pues evidentemente tocar elementos en los mercados puede efectivamente alterar la dinámica natural del mercado. Lo normal, lo regular es que los mercados funcionen, ¿sí? Y sobre esta base de que funcionen con la base de la oferta y la demanda y que funcionen en una constante controversia, puja, disputa de los actores del mercado por ganarse la preferencia de su clientela, es lo que hace que reporte beneficios al mercado en su conjunto, pero particularmente también a la ciudadanía, es decir, a aquel que finalmente termina adquiriendo un producto o un servicio. ¿Por qué? Porque esa puja, esa disputa por ganarse al cliente, por ganarse al consumidor, hace que las empresas usen diferentes elementos como el precio, como la calidad, como la innovación, como la moda, como la novedad, etcétera, y una serie de etcéteras, para convencer al consumidor de que adquiera de él el producto y no de otra empresa. Entonces, entendemos que si esa dinámica funciona adecuadamente,
si estamos en presencia de un mercado que está funcionando regularmente, el precio, que es el elemento que nos llama en esta entrevista, el elemento precio es un elemento que se ajustará adecuadamente a la oferta y a la demanda y encontraremos el mejor precio para el consumidor. Ese será el mejor precio y ese será el mejor precio posible. Sí. Ahora bien, puede existir efectivamente algunos momentos en los que se tenga que regular algún tipo de elementos, entre ellos incluso podríamos llegar a hablar del precio, pero son extremos, ¿vale? Sí. O sea, son casos que deberían estar muy justificados. Ahora, y si presidente, sí. Presidente, igualmente, al no ser CONACOM un ente regulador, la función que cumple es muy importante, porque usted al principio mencionaba justamente verificar que la libre competencia se dé y que no haya, digamos, presión o mayor acaparamiento de una empresa al ofertar un producto legalmente permitido, porque eso sí puede hacer desvirtuar el libre mercado y puede hacer variar los precios, como estuvimos viendo, por ejemplo, con el producto por el cual lo convocamos y lo escuchamos, que tiene que ver con la carne y la producción cárnica en Paraguay, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Cuál sería nuestro rol en ese caso, Omar? En ese caso, nuestro rol sería el de defensa de la competencia. ¿Qué deberíamos hacer? Nosotros tenemos dos órganos en la Comisión Nacional de la Competencia. Uno es el directorio, que es la máxima autoridad institucional, y que en estos casos, cuando se trata de defender la competencia mediante la instrucción de un sumario, por ejemplo, porque alguna empresa está desarrollando alguna actividad que es contraria a la competencia, ya sea que haya un acuerdo prohibido o que esté abusando de su posición dominante, existe otro organismo que sería como, por ponerlo en términos más o menos coloquiales y fáciles de entender, sería como nuestro fiscal, es la Dirección de Investigación. La Dirección de Investigación lo que hace, o debería hacer en todo, no solo en este tipo, en todos los casos, debería verificar, investigando si existe algún tipo de indicios que puedan llevar a entender que efectivamente se está produciendo una conducta contraria a la competencia, ¿sí? Pero quería tengo dos ejemplos posibles, ¿no? Si me permitís, me gustaría mostrar un ejemplo con unos datos reales que se pueden observar ahí, ¿sí? ¿Qué quiero significar con este dato? En el año pasado, cuando se inició todo el proceso, toda la pandemia, se decretó la pandemia se declaró la pandemia, perdón, a nivel mundial, por eso es una pandemia, ¿no? Sí. ¿Cuál fue la reacción, no solo en Paraguay, sino en el mundo? Es que surgió una preocupación cuando efectivamente se dijo que la utilización de tapabocas podía representar una medida muy apropiada y necesaria para prevenir los contagios, ¿sí? Si nos ubicamos en aquel momento, año y medio, escaso año y medio, tenemos que decir que efectivamente, por decirlo muy entre comillas, cundió el pánico y además la producción de tapabocas en aquel momento, por supuesto, estaba dirigida y estaba pensada a un público consumidor muy particular, ¿no? El servicio sanitario, básicamente, y algún que otro caso extraño. Pero, ¿qué ocurrió? Todos los países empezaron a hacer referencia al uso de tapabocas, incluido Paraguay, a la necesidad de recurrir a ellos, y por tanto está claro que la demanda se disparó. Se disparó esa demanda y la oferta no estaba en condiciones de hacer frente a esa demanda porque tenía un número del cual no conozco a nivel mundial, cuál sería el número de ventas de tapabocas, pero lo que está claro es que pasó a ser requerido por cerca de 8.000 personas, ¿vale? Y a ser requerido, además, descartable, con lo cual debería haber una producción constante para hacer frente a esto. Y esto evidentemente no se puede hacer de la noche a la mañana. ¿Qué es lo normal que ocurra en este tipo de circunstancias? Que los precios se disparen, ¿sí?
Y eso es lo que nos ocurrió también a nosotros en Paraguay. Y de hecho, como una medida de reacción casi inmediata, se intentó fijar precio a esto y el 13 de marzo se dictó una resolución del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, por la cual se fijan precios y se estableció un tope de 3.000 guaraníes. Pero luego, apenas el día 25 de ese mismo mes, se tuvo que derogar la norma. Cuando se reacciona o se intenta fijar precios de una forma inmediata sobre determinados picos que se pueden dar en el mercado, en muchos casos dejar que eso se extienda en el tiempo con un cierto espacio nos termina demostrando lo que terminó ocurriendo finalmente. ¿Qué es lo que ocurrió finalmente? El precio, por lo menos con los datos que tenemos de SEDECO, en algún momento entre la frontera de marzo y abril llegó a estar incluso a 4.000 guaraníes. Pero hoy, cuando más actores se metieron a producir tapabocas, cuando una demanda ya se viene estabilizando, aunque sigue siendo, entiendo yo, una demanda mayor a la que existía antes de la declaración de la pandemia, hoy, por lo menos hoy, digo a junio, que es el último dato que tenemos de SEDECO, se registra en un precio medio de 975 guaraníes. ¿Qué significa esto? Que efectivamente el mercado se termina regulando. Cada organismo, cada institución, desde el ámbito de su competencia, debería fijarse en estos comportamientos, ¿vale? Y la CONACOM, ¿qué es lo que debería hacer? Debería fijarse en estos comportamientos y en todo caso analizarlos, pero analizarlos en un periodo de tiempo razonable, prudente, ¿sí? No en 1 o 2 semanas, analizar ese comportamiento, porque es un comportamiento, es decir, cómo se va desarrollando el mercado, qué es lo que hace que los precios suban o bajen, y finalmente determinar si hay una causa natural, ¿sí? Por decirlo de esa forma, natural del mercado, es decir, que responde a circunstancias que son naturales en el mercado, como podría ser el caso de aquí del tapabocas, una sobredemanda, una demanda no pensada por nadie, ¿sí? Un caso extremo, y entonces, por supuesto, el precio tenderá a subir. Es absolutamente lógico, ¿no? Es una respuesta natural del mercado. No sería natural una respuesta del mercado si lo que ocurre es, hay bienes suficientes en el mercado, pero los actores del mercado, los más grandes, por no decir todos, 5, 6 actores, 10 actores del mercado se ponen de acuerdo, del mercado que fuera, y dicen, vamos a retirar productos del mercado o vamos a bajar nuestra producción de tal forma que haya escasez y como consecuencia de esa escasez podamos subir el precio. Ese acuerdo es lo que es reprochado por la ley y es reprochable y perseguible, y por tanto el rol de la Comisión Nacional de la Competencia, en particular de la Dirección de Investigación, empieza por ahí. Debería investigar si detrás de no solo una subida de precios, sino de una escasez, por ejemplo, hay o no un acuerdo. O si hay un actor, y digo cualquier cosa, un actor en el mercado que tiene el 80% del mercado y él por su propia cuenta, por gozar de una posición dominante, decide levantar el freno de mano en su producción, restringe la producción, los demás actores, que podríamos decir son otros 20 que tienen pequeñas cuotitas, que no tienen capacidad de hacer frente a esa escasez, es decir, no pueden producir más para cubrir esa escasez, hace que el precio suba y por tanto eso podría suponer un abuso de su posición dominante. Sí. Esas son las conductas reprochables y esas son las conductas que en cualquier caso la Comisión debería investigar y debería sancionar.